Ferrarelo, Bravo. fuerte aplauso. Abrimos el consultorio nutricional. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, excelente. Bueno, bienvenida. Como siempre, gracias. Bienvenida, como siempre un placer. Vamos a hablar hoy de suplementos nutricionales. Así es, suplementos dietarios, suplementos sí. alimenticios, son diferentes nombres que se aplican a lo mismo, ¿no? Sí. Estos productos que están tan ampliamente difundidos comercialmente y que generan mucho interrogante en todos los consumidores, ¿no es cierto? En los potenciales consumidores. ¿Lo puedo consumir? ¿Hace bien a la salud? ¿Puedo reemplazar la comida por esto y ya estoy? Tal cual. Hay un montón de interrogantes que, bueno, vamos a tratar de justamente resolver en Bueno, esta nota, ¿qué son ¿no? en principio? Bien, llamamos suplementos nutricionales o dietarios aquellos productos que están destinados justamente a cubrir alguna parte de los requerimientos nutricionales de la persona que no pueden estar satisfechos por alguna razón. Puede ser por un problema de salud o bien porque esa persona tiene los requerimientos muy aumentados. Por ejemplo, un deportista, un deportista de élite que necesita alto rendimiento, necesita energía de rápida asimilación y bueno, quizás con la alimentación sola no lo puede cubrir, entonces se hace un suplemento para eso. Pero no deja de comer. Pero no deja de comer, No, justamente. y es alguien que tiene un gasto extraordinario de proteínas, suponte. De proteínas, de energía, de azúcares. Claro. Pero también sucede, por ejemplo, en otros casos, como personas que deciden eliminar un grupo de alimentación, un grupo de alimentos, perdón, de su dieta habitual. Por ejemplo, los veganos estrictos, bien, que consumen solo un grupo determinado, o aquellos que tienen una dieta muy monótona. Entonces decir, bueno, ya que algunos nutrientes no los puedo alcanzar a cubrir con la selección alimentaria que tengo, incorporo un suplemento para hacer de mi alimentación más balanceada. ¿Todos podemos utilizar suplementos dietarios? Bien, todas las personas podrían consumir suplementos dietarios siempre que esté indicado, bien, que valga la pena poder realizar una incorporación de este tipo de productos, excepto, por ejemplo, las embarazadas o los niños, y por supuesto los lactantes tampoco, ya que los suplementos dietarios no están aprobados, digamos, para que sea incluidos por este tipo de personas. Entonces se recomienda que por las dudas, para no evitar ningún tipo de inconvenientes, no dárselos a ese tipo de personas. Está claro, pero digo, si yo consumo algún suplemento que tiene algo que me va a aportar más cantidad de la que necesito en realidad de ese componente, ¿me puede hacer mal? Bien, siempre que se consuma de la manera adecuada, bien, respetando las dosis, respetando los tiempos y no prolongándolo demasiado en el tiempo, probablemente no te haga ningún daño. ¿Sí? Ahora, si yo consumo algo de manera indiscriminada y realizo determinadas acciones que después la vamos a ir describiendo, probablemente pueda generar un efecto en mi salud, ¿sí? Porque todos los suplementos dietarios pueden tener un efecto secundario. Por ejemplo, una persona que quiere incorporar proteínas a su dieta porque hace musculación en el gimnasio, que es el ejemplo típico, ¿no es cierto? Lo ves ahí tomándose un licuadito. Un licuadito proteico, en un vaso medio loco que le dan, ¿no? Exactamente, incorporan esa cucharada de proteínas en licuados, en panqueques, en determinadas preparaciones, en puré y demás. ¿Qué pasa? Para sacar más músculos. Exactamente, ¿qué pasa? Si yo llego a incorporar una dosis superior a la que mi cuerpo necesita, lo más probable es que yo sobrecargue el riñón. Entonces, por ahí pueda generar algún tipo de insuficiencia a largo plazo. Claro, hay que pensar siempre que nuestro cuerpo tiene estos órganos para filtrar lo que le ponemos, ¿no? Tal cual. Hígado, riñón, qué sé yo, si lo hacemos trabajar mal, podemos generar la vida. Exactamente. La realidad es que la dieta ya de la persona argentina, digamos, ya es muy hiperproteica, así que no es necesario incorporar grandes dosis a través de nuestra alimentación. Ahora, para generar masa muscular se necesita el trabajo del músculo, ¿sí? Que se logra a través del ejercicio físico, así que apostemos más a eso, una alimentación balanceada y no es necesario tanto suplemento. Totalmente, no hay magia, porque viste, por ahí esto llega mucho de mano de un amigo, mirá con esto, qué sé yo. Por ahí de algún entrenador no muy escrupuloso que dice, mira, tómate esto, vas a andar bien, qué sé yo. Y no hay controles, no hay análisis de sangre, no se ve cómo está la presión de esa persona. Exactamente. Hay otros suplementos, por ejemplo, que son suplementos vitamínicos, ¿no es cierto? Que generalmente la gente consume para sentirse más vitalizada, ¿no es cierto? Con más energía. La realidad es que los suplementos vitamínicos no aportan energía. Eso es un mito de la alimentación, ¿bien? Los suplementos vitamínicos lo que hacen es permitir que funcionen algunas funciones químicas en el cuerpo. Muy bien. Tienen una función reguladora, no energética. Entonces, se recomiendan siempre las dosis justas.
justas. ¿Cómo puedo saber cuál es la dosis justa? A través de un análisis de sangre pedido. Claro. Si yo no tengo un análisis de sangre, voy a consumir el complejo multivitamínico. Y lo que no necesite, mi cuerpo lo va a eliminar por orina. ¿Bien? O no. O puede generar que lo consuma en exceso y dañe el riñón y dañe también al hígado. Porque se acumula demasiado depósito en esos órganos. Bueno, tenemos una placa para ver los riesgos. A ver. ¿Vas a verlas, señor director? Ahí estamos los riesgos de consumir estos complementos. Que los riesgos pueden ser perjudiciales, incluso mortales. Combinación de suplementos, usar suplementos con medicamentos. A veces ese genera una contradicción allí. Exactamente, se recomienda generalmente no combinar suplementos entre sí porque pueden tener una reacción antagónica entre ellos o sinérgica. Sustituir medicamentos recetados por suplementos, consumir dosis superiores a las indicadas, consumirlos antes de una intervención quirúrgica es peligroso, consumirlos en periodos de embarazo o lactancia o su uso en niños y el efecto rebote. Todas estas consecuencias puede traer. Exactamente, en realidad las consecuencias o efectos secundarios del producto puede verse generalmente si la persona tiene alguno de esos tipos de acciones, ¿no? Combinar productos, reemplazar un tratamiento médico por el consumo de un suplemento, aportarlo a niños o embarazadas, o bien el efecto rebote que es tan común en los suplementos para bajar de peso. Y atenti, porque también ligado a esto, sobre todo la gente que va al gimnasio, que yo, aparecen los quemagrasas, la gente que dice, no, estoy tomando algo que es un complejo, pero para que no me haga mal estoy tomando un hepatoprotector, cosa que vos decís, ¿no es muy serio lo que estás haciendo? Exactamente, es una combinación de medicamentos o de comprimidos para justamente lograr el efecto deseado. Sin la participación de ningún profesional. Sin la participación de ningún profesional. Hay que hacerse determinadas preguntas para consumir justamente un suplemento de forma segura. ¿Cuál es el beneficio de consumir justamente ese suplemento? Hay que ver si es seguro, cuáles son los efectos secundarios que puedo llegar a tener de consumir ese producto. También, ¿cuál es la dosis? Bien, ¿con qué frecuencia debo consumirlo? ¿Y por cuánto tiempo? Bien, esas son preguntas claves que tenemos que responder. Si no tenemos las respuestas, tenemos que consultar a un médico o a un profesional para poder saber exactamente cómo consumirlos. Totalmente, están en juego tus riñones, tu salud, así que atenti con eso. Los suplementos que son indicados especialmente para adelgazar. Bueno, eso hay de diferentes tipos, ¿no es cierto? Tenemos los famosos diuréticos o laxantes. Los diuréticos y laxantes en realidad están dentro de esta categoría para adelgazar porque la gente los considera como tal. En realidad no debería consumirse este tipo de suplementos para lograr esa finalidad, porque la finalidad de esos es justamente regular el tránsito intestinal, es también, por ejemplo, disminuir la presión arterial en las personas hipertensas o disminuir la retención de líquidos. ¿Bien? Claro, eso es cuando vas solamente al número de la balanza. Exactamente, la gente se pesa y dice, bárbaro, tome un diurético o un laxante y bajé de peso. Pero es como una esponja, te exprimieron. Te exprimieron todo. Lo que perdés ahí no es grasa. Lo que perdés ahí es agua corporal, lo cual hay grandes riesgos de deshidratación. Así Todavía hay gente que sigue pensando que si transpira está perdiendo peso. Tal cual. Eso es otro mito o falta justamente de conocimiento de este tipo de acciones. Así que ojo con eso. También tenemos otro tipo de suplementos que son los famosos, por ejemplo, inhibidores de la absorción de la grasa a nivel intestinal. Entonces, la gente consume un comprimido, puede consumir toda la alimentación grasa que quiera. Total, la grasa no pasa, el nutriente, ¿no? que es el lípido, no pasa a la sangre y por lo tanto la persona pierde peso. Bueno, esto en realidad es cierto, pero tiene consecuencias como producir, por ejemplo, diarreas con altas concentraciones de grasa, lo que puede producir trastornos en el ciclo intestinal y también, por supuesto, deshidratación. Así que ojo con eso. Y después el efecto rebote, sentir que mágicamente vas a perder peso siempre. Total. Si vos no aprendés a comer, si no combinamos los hábitos alimentarios con actividad física que va a favorecer el desgaste justamente de esa energía que incorporamos con los alimentos, posiblemente no podamos mantener el peso alcanzado. Así que todos estos métodos o suplementos que ayudan a adelgazar lo hacen por un momento estático, es el aquí y ahora. Cuando deje de consumir ese suplemento probablemente vuelva a recuperar el peso. Y ahí la desilusión y la frustración y tener una conducta dietante de forma permanente, ¿no es cierto? Excelente, muy clarito, me encantó. Me encantó. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Consultamos a un profesional? No es que hay que decir que no. ¿Pueden servir para algún momento específico? Pueden servir exactamente si se usan para la finalidad para la cual fueron creados, ¿no es cierto? Y siempre en la dosis justa, no combinando entre ellos, ni reemplazando tratamientos médicos por suplementos dietarios y siempre con asesoramiento profesional. Excelente, como siempre.